La humanidad lleva un proceso de urbanización de 5.000 años y no iba a frenar en el 2024 en algún barrio de la ciudad de Buenos Aires. Creo que hay que abandonar la idea del centro de Buenos Aires como único centro. En el fondo siempre estoy a favor de los proyectos como filosofía de vida, en mayor o menor medida los que le beneficien la vida a la gente. Amigos de Ladrillo, ¿cómo están? Abrimos un nuevo mano a mano sobre el mundo inmobiliario. Le damos la bienvenida a Álvaro García Resta, ex secretario del Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, arquitecto, urbanista. Próximo asumirá como nuevo presidente de la Sociedad Central de Arquitectos a fines de octubre. Aplauso, para el invitado de Ladrillo de hoy. Bienvenido, Álvaro. Gracias por estar y por decir presente. A ustedes por la invitación y bueno, dispuesto al mano a mano, ¿no? Es imposible no empezar preguntándote por qué pasó, ¿no? ¿Qué pasó en esa transición del gobierno de Larreta a Jorge Macri? ¿Qué pasó con vos? Que nos cuentes a qué te dedicás, cómo estás ahora, tu función y demás. ¿Qué pasó? No, primero, para mí fue un gran reconocimiento, ¿no? Como poder validar como lo que uno hace con diferentes gestiones, para mí es una señal, fue una señal de validación, o sea, como de estima mutua respecto del trabajo que significa estar a cargo del desarrollo urbano en una ciudad como Buenos Aires. Y yo suelo decir como que tuve el mejor trabajo de mi vida y me lo ofrecieron 2 veces, ¿viste? Sí. Entonces, la verdad que soy un agradecido en ese sentido. Después, estuve 1 año y salí a fines del año pasado. Un poco, yo ya estaba hace 10 años, en total 12. Empecé en el 2012, a fines de 2012, con el proyecto del Metrobús de la 9 de julio, con Dietrich como subsecretario de Transporte en ese momento. Y, viste, cansancio también. Es como, fueron 10, 12 años de ponerle el cuerpo, miles de transformaciones, miles de proyectos, muchos, la mayoría, te diría, concretados. Entonces, como que sentí personalmente un fin de ciclo, ¿no? Salí recontra bien, muy agradecido con las oportunidades, a todos los que me dieron oportunidades, ambos, y los equipos con los que trabajé. Y en el 24 fue la discusión del código también, que fue una discusión muy interesante para mí como urbanista, y que también significó, por supuesto, un montón de energía. Así que sentí como un buen momento para un fin de ciclo personal y profesional, además de ya hijos un poco más grandes, dedicarle un poco más de tiempo, de calidad y cantidad de tiempo. Así que salí contento, feliz y en muy buenos términos con todo el mundo. Entonces, la verdad que satisfecho. Es desgastante, usaste una palabra, transformación. Yo tengo acá una lista, por ejemplo, no sé, la transformación del Elefante Blanco, Plaza Jusey, Parque de Innovación, Parque Olímpico. ¿Qué sentís cuando pasás, recorres, volvés a verlo? Hablábamos un poco en la previa, es medio falso esto porque me lo contaste, sí. Pero te lo pregunto al aire, ¿qué sentís vos? O sea, ¿qué te genera, qué te lleva? Mira, yo siento como, hay un montón de gente que siente lo que siento yo cuando pasa por esos lugares, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque ninguno de los proyectos esos tan grandes los hace solo. Obviamente te toca liderar procesos y en eso creo que es un aprendizaje también en la cuestión del liderazgo asociada a las transformaciones de una ciudad. Todas las ciudades tienen transformaciones y en los tiempos que corren creo que liderar esos procesos es lo más complejo. Pero mucha gente participó y fue parte de esas transformaciones. Equipos de gobierno, vecinos, vecinas, gente de las organizaciones sociales, periodismo. Todos de alguna manera, hoy con el diario El Lunes, fueron parte de eso, ¿no? Y a mí me pasó una vez, el Parque de la Estación, es un proyecto ahí en Perón y, bueno, sí, Gallo, Perón y Gallo, que es un parque público, con una biblioteca pública, que una vez me llegó a mis manos el libro del Parque de la Estación escrito por uno de los vecinos que lideró fue parte del proceso. Y para mí eso fue como algo muy significativo, por esto de que muchos sentimos eso que vos me preguntás a mí, ¿qué sentís cuando pasás por ahí? Que yo creo que es el orgullo de haber sido parte de un montón de gente que participó en poder transformar algo para mejorar la vida de la gente. Y eso es enorme, ¿viste? Porque vos decís, en el fondo, el proyecto de arquitectura, de infraestructura física, yo soy arquitecto, entonces obviamente tengo un interés especial por eso,
Pero en el fondo vos pasás ahí, lo que ves es gente jugando, ¿viste? Padres e hijos tirándose la pelota, pateándose al arco. En el fondo vos ves eso y decís, qué bueno poder haber aportado un granito de arena a eso, ¿no? Y como digo, no lo siento propio, siento como que fui parte importante, de un proceso que involucró un montón de gente. Que a veces las transformaciones urbanas, sobre todo profundas y muchas, como pasó en este tiempo, en general no suceden en democracia, ¿no? Uno dice, che, la gran transformación y en un gobierno de facto, en tal ciudad, ¿viste? ¿Por qué? Y porque llegar a consensos, llegar a acuerdos es difícil, y esos son los procesos a liderar. Iba a puntualizar ahí con la palabra barreras, ¿no? ¿Qué barreras tuviste que saltar, romper o levantar para poder generar estos cambios? ¿Hay algunas que te quedaron marcadas, que fueron condicionantes o culpables de este desgaste que me marcás? Lo primero a saltar es el no se puede. O sea, a mí hay 2 o 3 frases que siempre digo que tenemos que erradicar, sobre todo cuando uno le dice a los chicos, ¿viste? Que uno es, está todo inventado. Falso, no está todo inventado. Todos los días, sobre todo ahora con la revolución tecnológica, el ChatGPT, la inteligencia artificial, vemos que se inventan cosas todos los días. Uno saber que no está todo inventado es muy importante, porque la creatividad y la innovación se expande cuando uno cree que realmente uno puede crear algo nuevo. 2, no se va a poder, no se puede. Decís, ¿por qué alguien podría decir que no se puede? ¿Cuándo alguien podría decir que no se puede? Cuando lo intentó y no pudo. O sea, es como contrafáctico. Decir, che, quise correr una maratón, no llegué, entonces no puedo correr una maratón. Pero antes de intentarlo es imposible decir no se puede. Entonces, creo que esas 2 cosas son importantes, porque en el fondo uno primero tiene que creer en algo y después tiene que convencer a un montón de gente que le va a decir, no, pero no se puede, de que eso es posible. Y ahí, cuando hablo de liderar, un poco hablo de eso, ¿no? Es como, ¿cómo haces para involucrar adentro de tu sueño, tu proyecto, a un montón de gente para que eso tenga sustancia y le gane a la resignación? En el caso del elefante blanco, decís, che, durante 50 años tuvo el edificio ahí parado, y la gente, ¿por qué va a creer que ahora se va a poder demoler y hacer un parque si estuvo 50 años ahí? Entonces, creo que las primeras barreras son eso, ¿no? Todo se puede hacer, obviamente, si se hace bien, si no se hace solo, si un montón de esas cosas que creo que hoy son condiciones necesarias para la transformación. En relación a las formas, ¿qué formas notaste diferentes de trabajar, de dirigir entre un jefe de gobierno y otro? ¿Notaste una diferencia marcada en algún punto en particular, en alguna actitud, en algún gesto, en algún...? No, te diría que yo en ambos casos laburé con mucha libertad. Y eso para mí es clave, porque es difícil, ¿no? Condicionado es muy difícil. Vos creés en algo, querés convencer a la gente de que algo es posible y te ponen un pie arriba, sería imposible. No me pasó. Y después el hecho de que confíen en vos, ¿no? Que sepan que vas a hacer las cosas bien, las vas a guiar esos procesos. Yo en ambos casos tengo que decir que me sentí muy cómodo trabajando. Por supuesto, yo al final creo que tenía menos energía. O sea, y menos energía en el sentido bueno, fue también una discusión más de política pública que de proyecto en particular. Pero creo que muchos de los logros que tuvo el CUR del Código Urbanístico del año pasado fue el consenso. O sea, fíjate, en una legislatura sin mayoría del oficialismo, donde necesariamente para conseguir los votos tenía que tener consenso y que todos construyan sobre una... Y al final se refleja bastante en los votos, ¿no? Tanto en los positivos como en las abstenciones, como casi el 50%, digamos, no votó en contra. Entonces, que para un código en la ciudad... ¿Cómo se gestó? ¿Cómo empieza? Empieza, yo te diría que empieza en 2018, cuando la ciudad hace el cambio de FOT a morfológico, y después, en muy poco tiempo pasaron un montón de cosas, entre ellos la pandemia. Entonces, esa política pública que vos en general podrías tener un tiempo como de poder testear cómo funciona, la muestra es muy disruptiva respecto de lo común. Pero había cosas que saltaban a la vista. Una era la cuestión de la identidad barrial, que fue muy presente en la conversación durante todo el 23, en las campañas y demás. Y yo creo que ambos gobiernos donde me tocó trabajar, en realidad 3, pero en 2 muy a cargo de la cosa, tenían mucha voluntad de escucha, ¿no? Y
mucha voluntad de escucha es, che, si la gente te está diciendo que hay algo que le molesta, hay algo de eso que hay que atender. Por supuesto, uno no puede atender literalmente la demanda de la gente porque también hay intereses, pero hay algo de eso que tenés que atender. Y yo casi siempre trabajamos en función de esa demanda que surge de quien representás, que es la gente, que te votó o que en algún punto se tomó el trabajo, el tiempo de decir, escribir, opinar. Y obviamente hay tensiones, como en todas las ciudades, como en todas las cosas. Negociaciones, ¿no? Negociaciones. Yo soy un ferviente militante del dilema de la naranja. A ver. Claro, el dilema de la naranja, mucha gente lo debe conocer, pero es un ejercicio de las escuelas de negocios, de negociación, donde me tocó hacerlo, como te dijera, hace 10 años, y fue algo que realmente me marcó. El dilema de la naranja básicamente es así. Imagínate que llega una madre a su casa, están 2 hijos, queda una sola naranja y están peleando. Llega la madre cansada del trabajo y dice, che, ¿por qué se pelean? Porque quiero la naranja, y el otro porque quiero la naranja. Entonces la madre, o la mayoría de la gente, lo que haría es cortar a la mitad la naranja, darle la mitad a cada uno, y que los dos se conformen con el subóptimo de lo que querían, ¿no? Entonces hay equilibrio, porque finalmente alguien se llevó un pedazo de algo, pero ambos resignaron algo. Mismo caso, la madre llega a la casa, están discutiendo, es una negociación, la anterior es una negociación basada en posiciones, es decir, quiero la naranja, quiero la naranja. Llega la madre, se están peleando por la naranja y pregunta, ¿por qué se pelean por la naranja? Le pregunta, ¿para qué querés la naranja? La repregunta. Y el otro dice, porque necesito la cáscara para hacer una torta. Y porque necesito hacer las semillas para hacer una germinación para el colegio. Entonces la negociación basada en intereses, los dos se pueden llevar el 100%. Para eso es necesaria la repregunta y la escucha. Entonces, finalmente, en un caso, los dos se quedaron con la mitad de lo que querían, por no preguntar, por no saber qué quería el otro, y en el otro, los dos se quedaron con el 100% de lo que querían y la madre se hizo un jugo recién exprimido. Entonces, existe el ganar, 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 ganar. Lo que pasa es que necesitas un ejercicio profundo de escucha activa, de eliminar tu posición, solo tu posición, para poder tratar de generar la condición del consenso, que es la posición a la que todos podemos llegar. Entonces, cuando digo que soy un ferviente militante del dilema de la naranja, digo, creo que al final siempre hay un lugar al que podés llegar, siempre, por eso creo que todas las transformaciones son posibles, pero obviamente si vos tenés previamente en tu cabeza una transformación posible y que vos solo vas a perseguir esa, y lo más probable es que te encuentres con gente que quiere algo diferente que vos, y por eso creo que son muy importantes los modos también, ¿no? Porque y el rol del Estado en ese sentido, que el Estado como generador de condiciones para el consenso, o el Estado como parte de la negociación de la naranja. En el fondo, hay muchas veces que uno va cambiando de rol y tratando de llevar eso a un buen puerto y que todos ganen. Era un poco tu rol. Ese es el rol que yo adopté. Claro, porque... Lo describiste con ese ejemplo. Sí, pero es el rol que yo adopté por tener muy internalizado este tipo de, digamos, de formas de abordar. El peor proyecto es el que no se hace, ¿no? Fui anotando varios términos que usaste. Uno fue identidad barrial, el otro fue ganar, 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 o el win-win, el famoso win-win de moda ahora en redes sociales. Y la pregunta es directa. ¿Qué barrios ganaron y qué barrios perdieron? Para usar la misma terminología con respecto al nuevo CUR. Creo que ganaron todos y perdieron todos, en algo, ¿no? Porque no hay un barrio. En el fondo, decís, hay tantos barrios como personas perciben ese barrio. Entonces, creo que se ganó en espacio verde, suelo absorbente, en esta cuestión de la retracción de la pisada de las unidades más bajas. Creo que la cuestión de llevar la densidad a las avenidas y proteger el corazón del barrio, creo que se corresponde mucho con la trama y la infraestructura urbana que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Y en el fondo, cuando yo digo que perdieron, no perdieron pensando en el dilema, pensando en la posición del otro. La humanidad lleva un proceso de urbanización de 5.000 años, que cada día se urbaniza un poquito más. Y no iba a frenar en el 2024 en algún barrio de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, todo en mayor o menor medida, en mayor o menor velocidad, es una tendencia a la urbanización. Entonces, yo creo que lo que se logró, y fue creo que el gran beneficio, es en esta cuestión por ahí de entender el timing de las cosas, ¿no? Que el tiempo, la digestión urbana, le llamo yo, que es
que es esto de que no es lo mismo que las transformaciones pasen de un día para el otro que en 10 años, no es lo mismo. Y arranca una variable ahí que es tiempo que no es está bien o mal, sino está bien o mal en este tiempo. Entonces, creo que el plazo que se dio de la discusión, donde estuvo durante mucho tiempo presente en la discusión el código, la norma, creo que sirvió para que haya cierta decantación en esta tensión que existe siempre y en todas las ciudades del mundo entre el desarrollo y la identidad, ¿no? Esto de abandonar lo que ya conozco, lo que ya tenía, lo que ya siento familiar, o ir hacia algo distinto que no conozco, que probablemente sea mejor, pero que al no conocerlo me genera miedo, inseguridad. Entonces, creo que en eso todos ganaron algo, todos perdieron algo, y creo que es ¿no? Como la semilla, la cáscara y el jugo. Al final, hoy hay equilibrio, o por lo menos, está bien, es un año raro, para ustedes están más acostumbrados a lo inmobiliario, yo estoy más acostumbrado a lo urbano. Es un año raro para medir los efectos, pero yo creo que como que ya no es tema, ¿no? Parecieran, con lo cual debe ser que hubo equilibrio. Claro, algunos se dio la caja, el otro la naranja. Recién decías, Álvaro, del proceso de urbanización, el tiempo que conlleva. ¿Crees que la ciudad se maneja con un plan integral de urbanización, o por gobierno, o por etapa, o por cantidad de años van emparchando, van tapando de a poquito o intentando solucionar pequeños problemas? Mira, no, bueno, obviamente que sí, que hay eso, ¿no? Porque aparecen problemas nuevos. Yo qué sé, hace un año, yo doy clase en algunas universidades acá y afuera. Hace un año no sentía la necesidad de traer el tema de la inteligencia artificial a una clase, claro, ¿no? Al ChatGPT. Este año como que digo, no, de esto hay que hablar. O sea, che, ¿cómo hacemos con la información? Y creo que las ciudades cambian a partir de que aparecen temas nuevos. Entonces, creo que se manejan los dos planos. En un plano de largo plazo, donde uno pretende y lleva a la ciudad hacia un equilibrio que... acomodamos las cámaras antes de arrancar todo, entonces no me voy a parar, porque sería una jugarreta el que maneja complicada esto. Para el claro, pero ¿qué es el equilibrio, no? El equilibrio no es algo apoyado en la mesa. Esto no está en equilibrio. Es decir, esto es estático. Un sistema dinámico que tiende al equilibrio es algo que se mueve menos, ¿no? Y tiende a estar lo más quieto posible. Es una tendencia. Entonces yo creo que las ciudades nunca, en un día decir, che, ya está. Nunca, porque todo es dinámico. Entonces creo que la productividad, la pandemia, la cuestión social, cultural, realmente es tan apasionante, y más en Argentina, con la cuestión económica, pues las ciudades en su origen, y creo que las revoluciones que atravesaron a las ciudades en la última gran parte de la historia de la humanidad, son revoluciones productivas, ¿no? La revolución industrial, la tecnológica, ahora la de la inteligencia artificial. Y como son revoluciones productivas, impactan nuestro modo de vida, nuestro modo de trabajar, en los espacios que habitamos para trabajar. Supongo que este programa hace 10 años lo hacíamos en un estudio de televisión y ahora... Entonces todo eso va cambiando y por ende cambia la ciudad. No es que la ciudad cambia como objeto en sí mismo. Entonces, como los cambios son cada vez más acelerados, la vida de la gente, la tecnología, permeó tanto en nuestras vidas, las ciudades todo el tiempo tienen la necesidad de correr cada vez más rápido atrás de políticas públicas, lo más sostenibles posible. Yo digo, algo inteligente del Código del 18 fue la necesidad de revisión periódica, porque asume como sostenibilidad de la política pública, no que es perfecta, como el Código del 78 que dijo, 42 años, que dure lo máximo posible. Es como que asume la sustitución. No sé si a ustedes les pasaba, mi papá se compraba un sobre todo y trataba de que le dure la mayor cantidad de años posible. Sí. Nosotros hoy te compras ropa sabiendo por ahí que en un tiempo no vas a usar más, no porque está rota, sino porque pasó de moda, qué sé yo. Entonces, creo que en las políticas públicas pasa un poco lo mismo. Entonces, hay que planificar, por supuesto, en un plano, y por otro lado hay que atender la coyuntura. Y eso también es lo que lo hace complejo y tan atractivo. Y ¿no? desgastante. Claro, y desgastante. Ahora, recién hablábamos de los barrios y me dijiste, bueno, todos ganaron un poco, todos perdieron un poco. ¿Hay un barrio que refleje o que exponga los últimos 8 años, por ejemplo, de gestión urbana en la ciudad, que digas, acá se ve reflejado, acá podemos ver el laburo que hicimos? Sí, no, en muchos... Espera, te voy a cambiar la unidad de medida, ¿no? Porque el barrio es grande. En Buenos Aires, adentro de los barrios tenés como muchos lugares.
Pero yo creo que muchas de las infraestructuras obsoletas que se transformaron, yo antes puse el caso de Plaza Jusey o de Elefante Blanco. Elefante Blanco, de la Plaza en las Cañitas, no sé si modificaron el barrio, modificaron la dinámica de la vida de la gente del barrio, ¿no? Entonces, una persona que antes salía, iba al Boulevard Llenó a jugar con su hijo en una hamaca, hoy va a una plaza. Yo no sé si cambió el barrio de las Cañitas, tampoco es lo que yo pretendía, cambiar toda la ciudad, sino que mejorar la vida de la gente. Es como un medio, no es un fin en sí mismo. ¿No? Yo siempre digo, importa el sujeto, no el objeto, ciudad. Entonces, sí creo que en todos los lugares donde bajo Viaducto Mitre, Plaza Jusey, yo cursé una maestría en ciudades en la Universidad de Buenos Aires, en la universidad pública, en la Facultad de Ciencias Económicas, y cursaba de noche. Y algunas personas se iban antes para no cruzar Plaza Jusey, de noche. Una infraestructura que te condicionaba a salir antes de la facultad, hoy te quedás hasta altas horas de la madrugada festejando, qué sé yo. Entonces digo, eso creo que modificó, ¿no? El comportamiento humano para mejor. El Parque de Innovación, el Parque de la Estación, todos lugares que fueron, la Manzana 66, todos lugares que fueron haciendo de una infraestructura que creo que estaba subutilizada, subóptima para lo que podría ser, transformarla en algo que la gente pueda disfrutar. Que brinde más calidad de vida. Ese es el único objetivo que finalmente uno persigue, ¿no? Ahora, ¿qué rol juega el desarrollador, ¿no? En la ciudad que quizás con este nuevo curso dice, no, pará, va a encarecer las tierras tierras van a salir más caras. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Y qué le contestás? ¿O qué le decís al desarrollador que quizás no se ve beneficiado por el nuevo CUR? Yo creo que, mira, hay beneficios directos. O sea, las ciudades son sistemas muy complejos, ¿no? Donde los efectos son directos e indirectos. Y yo siempre digo, yo fui secretario de Desarrollo Urbano, no inmobiliario. Y la cadena del desarrollo urbano tiene entre sus eslabones de la productividad el desarrollo inmobiliario. Es uno más de esos eslabones. Entonces, yo entiendo que el que es un eslabón esté preocupado por ese eslabón, lo entiendo. Claro. Acabo de hablar de las semillas, la cáscara, ¿no? Pero en el fondo uno tiene que velar por el equilibrio de eso. Yo no creo mucho tampoco en esta cuestión como medio esotérica, como de ¿viste? Dicen, va a subir el costo, como de la futurología, sí. En un mundo que ayer, el domingo, tenías un dólar a 1.515 y hoy a 1.007, no sé, a 1.003 no sé cuánto. La verdad que es muy difícil asignarle aparte el fenómeno a una variable en un ecosistema de tantas variables. Casi siempre son variables combinadas, ¿no? Como el costo de construcción. Un montón de factores que alteran. Un montón de factores. Entonces, yo no me siento capaz de poder comprender todas esas variables y generar un pronóstico. Con lo cual, hay gente que sí, y está en toda su libertad de hacerlo. Yo creo que hay una variable muy grande para esto, que es el 140% de aumento del costo de construcción en el último tiempo, que distorsiona. Mucho más importantes o mucho más significativas que el Claro, código. O sea, no te sé decir cuánto más, pero seguro es cuando le preguntás a la gente te dice el costo de construcción, no te dice el código. Y de hecho, lo que escucho es que la gente está comprando tierra y no está. Entonces digo, qué sé yo, no sé si es verdad o no, pero creo que este tipo de políticas públicas creo que los resultados se ven en más tiempo, ¿no? Y con diferentes escenarios. Hablamos y desarrollamos algunas transformaciones que se lograron hacer, que te engrandecen, que te enorgullecen. ¿Qué quedó pendiente que te hubiera gustado hacer y no se pudo? Y que directamente no se hizo y ese imposible o no se puede está cerca de que sea así. Quizás, bueno, nada es así, pero está muy cerquita de que sea imposible. Sí, qué buena pregunta. Por eso, no sé, un tema aeroparque, una barrera. Claro. No, bueno, yo nunca tuve como la fantasía de las grandes, ¿viste? Una pesada herencia del movimiento moderno para los arquitectos es la planificación urbana como de las grandes cosas, ¿viste? Y de tabla rasa, y hay que sacar esto. Yo, en general, tiendo a ser más como no sé, la palabra no sé si es estratégico, pero creo que la planificación ha bajado a la perspectiva de las personas para abandonar ese vuelo de 5.000 metros de altura, ¿viste? Veías un plano de una ciudad y decías, esto habría que sacarlo, esto habría que ponerlo, ¿viste?
sino que creo que es mucho más complejo en términos de la lectura de la dinámica, de cómo se adapta la ciudad a eso nuevo que haces y cuál va a ser su externalidad, su derrame y medir todo eso, creo que la complejiza. Entonces como que esas grandes piezas urbanas, que yo siento que hoy incluso son activos para la ciudad, porque hay una parte de esas infraestructuras que le dan beneficios a la ciudad, en el sentido de que qué bueno la ciudad que tenés, podés llegar hasta casi el centro de la ciudad en avión. O sea, no estigmatizo esas infraestructuras que me parece que cuando uno achina los ojos así y ve la ciudad, saltan como obvias, que uno podría hacer algo con eso. No tengo esos mambos como de Le Corbusier, ¿viste? Diciendo, no, esto se va, esto queda acá. Corremos el puerto. Claro, ¿entendés? O que puede ser, yo no tengo por ahí esa mirada del urbanismo. Sí, tengo como esta cuestión de hoy vine hasta acá en mi motito y paso por los lugares y a mí, viste, la gente ve, yo veo proyectos. Bueno, te sorprendí en la previa sacando fotos de la ventana a las 6 manzanas del barrio inglés. Claro, porque son cosas singulares en la ciudad que son muy atractivas. A mí me pasaba mucho, yo corro mucho, hago mucho deporte y durante mucho tiempo en mi vida corrí y pasaba por la puerta del Tiro Federal. Sí. Y siempre me preguntaba como, ¿por qué está esto acá? O sea, era una pregunta que no era para nada, no es que tenía un proyecto en la cabeza, pero siempre me preguntaba como, 16 hectáreas en este lugar, ¿por qué no serán otra cosa, no? O Plaza Jusey, por ejemplo, originalmente fue una investigación que hice en la facultad, como, che, una plaza en el corazón de varias universidades, pues no solamente la Universidad de Buenos Aires, está Palermo, a lo largo de Córdoba y Paraguay hay otras universidades, como en el medio de un ecosistema universitario, como la demanda debería ser tomar café, quedarse más tiempo. Entonces yo tengo como una mirada más como desde la infraestructura, desde la trama urbana hacia la transformación y no al revés. Entonces, te diría que pendiente, a mí me gustaba mucho el proyecto del corrimiento de la Ilia para el parque en el barrio 31. Me parece como un proyecto como muy inteligente en términos de cantidad de gente impactada y cantidad de espacio verde y público que uno podría como, con un bypass redireccionar. Me gustaba ese proyecto. Después, no es que, como te dije antes, como que yo no militaba mucho como los proyectos, como diciendo, es esto o nada. Costa Salguero, que fue un proyecto que tuvo muchísima repercusión, que fue la audiencia pública récord de 7.000 personas anotadas en la audiencia pública virtuales, ¿no? En pandemia y todo. No es que me parece mal que se ponga en valor Costa Salguero como predisposición, me parece que también es un activo para la ciudad que haya exposiciones, no es que es eso o nada, ¿no? Y creo que eso también es importante, tratar de ver, bueno, algo, o sea, ¿qué puede mejorar esto? Hay un montón de versiones de proyectos que pueden mejorar la infraestructura, no es uno solo. Entonces también creo que con cierta, no sé si es humildad la palabra, pero con cierta constructividad, no de capacidad constructiva, sino de ser constructivo, también verle el lado bueno a las alternativas de los proyectos. Entonces yo, como que en el fondo siempre estoy a favor de los proyectos como filosofía de vida y siempre creo que en mayor o menor medida los que le beneficien la vida a la gente. Y después, bueno... Es imposible no preguntarte cuando uno te escucha hablar si volverías a la gestión pública. O sea, quizás es medio próximo, si te lo replanteás o te lo replantearías, o es una etapa que quedó atrás y disfrutás de esto nuevo que decís de enseñar, de explicar, de exponer, de dar charlas. Mira, te diría que no. Hoy pienso que no volvería a la gestión pública, pero no es que no volvería a la gestión pública por nada malo, sino que, como dije antes, para mí es como una etapa, que es difícil que se vuelva a repetir las posibilidades y las condiciones, la energía, la edad, ¿no? Un montón de cosas ya entrado en años. Ahora, ¿cómo influye esa experiencia? Ya me dijiste que no volverías. Sí, pienso hoy, pero hoy pienso, pero no es condenatorio claro, tampoco. Totalmente, como que hoy siento que no, pero también siento que podría ser que sienta que las condiciones están dadas y volver. Yo no llegué a la gestión pública desde la política, yo llegué de la profesión, entonces
si hay posibilidad de transformar y todo, siempre voy a estar ahí, es como mi pasión. ¿Cómo crees que va a influir tu paso por la gestión pública en tu nuevo rol como presidente? Y sí que crees o qué diferencia encontrás en liderar un equipo público y en liderar un equipo en un sector privado. Sí, bueno, la Sociedad Central de Arquitectos es tercer sector, te diría, ¿no? Y tiene desafíos algo similares. Lo primero es que es a toda honorem, ¿no? Es como una institución el año que viene cumple 140 años, que tuvo presidentes como Alejandro Christoffersen, Claro. Y que siempre fue una institución para velar por el buen quehacer de la profesión, divulgar la profesión. Y para mí es un reconocimiento grande que me hayan propuesto, considerado para poder hacerme cargo de la presidencia de la Sociedad Central. Por varios motivos. Lo primero es porque es una institución que durante muchos años, yo soy socio desde que era estudiante, porque estaba la biblioteca, me hice socio. Claro, hoy Tiempos, la ¿no? biblioteca es espectacular. Si no la conocen, vayan al momento Montevideo 932. La biblioteca de la Ciudad Central es la biblioteca de arquitectura más linda y completa que pueda haber. Pero claro, también es verdad que el clima, la época, la tecnología hace que el estudiante, hoy yo doy clase en FADU, en Ditela, no es que están, che, ¿a qué hora voy a la biblioteca? Claro. No. Entonces, obviamente hay que resignificar parte de eso y ver cómo uno le puede alargar la vida y darle una función. Y después, que creo que en el fondo liderar se trata de armar equipos, envalentonarlos atrás de un sueño y de un propósito. Y entonces como que yo le veo muchas similitudes al rol que tuve en la ciudad. Y eso es lo que me entusiasma, me parece. Por eso me decías, ¿volverías a la política? No, pero por otro lado, cuando aparece una propuesta, claro, y creo que si uno puede agregar valor a algo que muchos valoran, es una forma de dejar algo. Tengo 47, casi 47 años, el mandato es de 3, digo, a los 50 paro. Tuviste la posibilidad de pertenecer, de participar a distintos foros internacionales, de viajar, de conocer. La pregunta es puntual sobre América Latina. ¿Qué ves que nos falta? ¿Qué concepto podés adaptar o traer que sería muy favorable para la Argentina? Y las comparaciones son odiosas. Pero ¿cómo lo ves en relación, bueno, a otros países, a Brasil, a Chile, Uruguay, a Colombia, a Paraguay? ¿Cómo nos ves posicionados en cuanto a urbanismo se refiere? Voy a ser poco objetivo. Para mí Buenos Aires es la mejor ciudad del mundo, pero no lo digo orgullo porteño, sino que yo siento que Buenos Aires es como una ciudad de ciudades. Este año me tocó viajar un montón, cosa que por ahí no esperaba en el volumen o magnitud que me tocó. Estuve en Bogotá, Ciudad de México, Estados Unidos, varias ciudades. Y la verdad es que, como bien decías vos, comparar es difícil porque hay un montón de factores que hacen que sea poco comparable. Pero sí uno puede comparar la experiencia de la ciudad. ¿Qué experiencia tenés vos cuando vivís o transitás o disfrutás una ciudad? Y eso es interesante porque es como la experiencia habla como de esta cuestión antropológica, de no sé, tal vez urbanísticamente, no sé por qué, pero me siento bien en este lugar. O crucé la calle y hasta acá me sentí bien y a partir de acá me empecé a sentir mal. Y Buenos Aires es una ciudad diversa, grande primero, diversa, contradictoria, y eso la hace única. Entonces vos, decía recién, vine en mi motito y pasé 5 barrios para llegar acá de donde estaba, y cada barrio tenés una experiencia distinta, y creo que si venís a otra hora a la mañana, sí, también cambia. Entonces realmente es una ciudad que todavía, te diría, no tiene muchos de los problemas que tienen otras ciudades de Latinoamérica, y tiene, nosotros muchas veces estando acá, por ahí no lo valoramos, pero cuando vas allá y escuchás la magnitud de las cuestiones de inseguridad, la magnitud del tránsito y la congestión, la magnitud de los temas que hacen a las ciudades, en parte cuando volvés acá decís, yo pensé que estábamos mucho peor en términos comparativos. Entonces, realmente creo que Buenos Aires está en un lugar muy como beneficiado y beneficioso respecto del que ocupa, pero Argentina es un país de ciudades. O sea, para que te des una idea, el 92% de la gente, de la población del país, vive en centros urbanos.
Y la diferencia que hay tal vez entre Buenos Aires y otras ciudades del país, en todo sentido, y no por esto estoy menospreciando, muchas tienen mucha calidad de vida, pero en términos de infraestructura, de vida urbana como centro urbano, y la verdad que hay mucho, sobre todo en las ciudades intermedias, ¿no? Esas ciudades que están atrapadas entre no ser una capital de una provincia, claro, pero al mismo tiempo tener buenos activos naturales, ¿no? Y creo que cómo explotar esa productividad, cómo transformar esas infraestructuras que quedaron y que las podrían potenciar en otro lado. Me está tocando viajar por muchas ciudades de la Argentina y la verdad que el país que tenemos es espectacular. Uno siempre piensa el país que tenemos y piensa en los activos naturales. Claro. Pero los activos urbanos que tenemos, en la vida urbana que hay en Salta, en Córdoba, en Ushuaia, son espectaculares. Uno vive en, no sé, todas ciudades distintas en un único país, que por supuesto es grande y por ende extenso en territorio, pero 95%, 92% de la gente viviendo en ciudades habla de una tendencia global que acá ya sucedió. Claro. Entonces, estamos como con el diario de la semana que viene, de lo que el mundo está tratando de administrar, que es la población urbana global, población global urbana creciente, y nosotros es como que ya lo pasamos hace tiempo. Entonces, los desafíos que tenemos son muchos porque tenemos que tratar de correr más rápido para ponernos, ¿no?, como en la misma sintonía. Pasamos, Álvaro, casi por todos los temas, te pasé por todos lados, me quedó solamente algo pendiente. Entra justo hace más de media hora que estamos charlando, que difiere de lo que veníamos hablando a nivel internacional, a nivel Latinoamérica, y tiene que ver con microcentro. Sí. ¿Qué pasa con microcentro? ¿Qué va a pasar con microcentro? ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se transforma? ¿Necesita una transformación? ¿Cómo lo ves, tu punto de vista? Mi punto de vista, tengo un diagnóstico como urbanístico. Sí, una cosa es, creo que hay que abandonar la idea del centro de Buenos Aires como único centro, ¿no? Es como, la ciudad está descentralizada en muchos aspectos y la pandemia aceleró ese proceso y nosotros decíamos, la mayoría de la gente dice, no, los centros financieros en la pandemia se vaciaron y vos fíjate algo, la ciudad de Buenos Aires, antes de eso, peatonalizó, hizo las calles de convivencia de todas las calles, sacó el transporte público del área central y lo puso sobre el Metrobús de la 9 de Julio, hizo un montón de inversión en infraestructura urbana para hacer de ese lugar un mejor lugar para pasar tiempo. Y después veíamos viendo, uno mira la película completa ahora y es como que termina con la pandemia la película, no empieza con la pandemia. Sí. Termina en el sentido de que, y un lugar de la ciudad que tiene un uso muy por encima del resto de los usos, cuando creemos que la mixtura de usos equilibrada es como lo que hace sostenible a la ciudad y todo, y bastaba con que le peguen a ese uso para que suceda una cuestión como esta. Ahora, es interesante cómo se recompone eso. Yo creo que en parte la iniciativa de que hay edificios grandes con tipologías complejas de transformar, que si no hubiese sido mediante incentivos, no se hubiesen transformado, ¿no? Entiendo. Entonces, los casos del edificio del Plata, el Palacio Torkins y otros edificios que gracias a la ayuda de la ley de promoción del microcentro, como que, viste, como... Lo empujaron. Claro, vos te quedás con el auto yendo a Mar del Plata y no vas empujando hasta Mar del Plata, tratás de empujar hasta que arranca. Y un poco ese fue el espíritu de el tema que después de un par de kilómetros se te vuelve a quedar. Bueno, por eso digo, tenés que tratar que esa inercia, digamos, enganche como con la frecuencia de la puesta en valor de vuelta del mercado, que también, como dijimos antes, por un par de factores, no es que la gente está corriendo a gastar plata en construcción. Entonces, creo que para mí, yo siempre digo, para mí no es una cuestión de si vuelve o no, es cómo y en cuánto tiempo. Entonces, porque después del 2001 también hubo cierta vacancia en el microcentro y tardó como 10 años en recuperar su ocupación máxima. El tema es que ahora pasó, como todo pasó en la pandemia, pasó en toda la ciudad del mundo al mismo tiempo. Entonces uno puede mirar otros centros y decir, che, ¿y vos cómo venís? ¿Entendés? Pero para mí un dato saliente es, el centro tal como lo conocemos y como lo conocimos probablemente no vuelva así. La pregunta es, bueno, ¿cómo podrá volver? En mi opinión, creo que residencializar, o sea, tratar de equilibrar los usos con residencial va a ayudar a que vuelva mejor porque el uso nocturno, la mixtura de usos que trae la residencia, ¿no? Como
creo que lo va a ayudar a que el día de mañana, ante una crisis como esta o parecida, tenga un soporte de otro uso. Hoy lo que pasó es virtualidad, no más oficina, todo vacío. La transformación de oficina en vivienda creo que va a llevar un tiempo, pero creo que puede ser interesante. En algún momento alguien que tiene algo ahí vacío y que, no, claro, lo va a querer ocupar como sea. Álvaro, me gustaría cerrar la charla, este mano a mano, con un mensaje, con un consejo, con una crítica, con una reflexión desde tu lugar para el que consume, para el que está del otro lado de la cámara de ladrillo, directamente conectado con vos, mirando, mirá, la de la punta izquierda. Punta esa de izquierda, allá. muy bien. Yo diría que tienen que seguir así como y la que esté cada uno, ¿no? Como a mí, algo de lo que está pasando que me encanta, que es que veo cada vez más voceros, cada vez más divulgación de estas cuestiones. Ustedes son un gran ejemplo. Mi algoritmo es muy urbano, con lo cual veo, me llegan reel de todo tipo. Y yo creo que todo es válido, todo suma. Creo que hay mucha educación faltante respecto a las cuestiones urbanas. Y me parece que el aporte es enorme. Creo que todos están en su legítimo posición, el que desarrolla, el que vive. Las ciudades son como un gran acuerdo o como un gran consorcio. Imagínense si en un consorcio de copropietarios se arman líos, imagínense una ciudad. Pero creo que tenemos que abrazar esa idea de comunidad, de ciudad y hacerla mejor, cada uno desde el lugar donde estemos. Porque creo que en el fondo eso es lo que podemos aportar, ¿no? Creo que en la era donde discutir y putear y qué sé yo es como algo que no cuesta nada, creo que vale mucho aportar y no sacar, ¿no? Entonces yo creo que mi consejo, mi invitación es aportemos ideas, seamos constructivos, valga la redundancia, porque la verdad es que la única manera de hacer algo mejor es entre todos. Así que cada uno lo que esté haciendo, cambiar el chip en vez de tirarle el Shenga al de al lado, ponerle una piecita arriba. Gracias, Álvaro, por estar y por tu tiempo. Gracias a ustedes. Álvaro García Resta, en el aire de ladrillo, hablamos un poco de todo, de urbanismo, planificación y demás a ustedes. Gracias por sumarse, gracias por estar. Pulgar arriba, campanita y nos vemos la próxima. Chau.